Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Espacio en Blanco. Muchas gracias por estar hoy acá, muchas gracias, como digo siempre, por tomarse el tiempo de escucharme, por tomarse el tiempo de, o mejor dicho, por darse el tiempo de estar en este espacio en el que, como digo siempre, buscamos conectar con nuestra versión más auténtica. Así que gracias por estar acá. Y el capítulo de hoy me gustaría empezarlo de una manera diferente, de una manera que nunca había empezado un capítulo. El capítulo de hoy, ya que vamos a tocar un tema que considero muy profundo, un tema que puede tocarles, como decía un conocido, la tuerca que va a cambiarles seguramente muchas creencias o muchas formas de ver la vida. O por lo menos eso es lo que voy a buscar, pero desde un lado de reflexión. Ustedes saben que acá nada se impone, sino que al contrario se expone una idea, una filosofía de vida a la cual yo he llegado a partir de mis conclusiones, y en base a eso ustedes pueden dar lugar a sus propias reflexiones, tomar lo que ustedes quieran tomar o dejar lo que ustedes quieran dejar. Pueden justamente escuchar mi podcast y después dejar ir. Un ejercicio muy interesante del cual en algún momento vamos a hablar. Entonces, como decíamos, hoy vamos a arrancar de una manera muy distinta. Vamos a arrancar con una respiración, porque vamos a hablar de un tema muy interesante al cual verdaderamente vamos a tener que acceder con mucha presencia. Entonces, te voy a pedir que cierres los ojos y que lentamente te empieces a concentrar en tu respiración. Que veas cómo podés inhalar de una manera muy consciente, sintiendo hasta incluso la temperatura del aire que pasa por tu cuerpo. Y al exhalar, de igual manera podés hacerlo muy consciente y sentir la temperatura como recorre el cuerpo. Te voy a pedir que te quedes con esa respiración, que dejes fluir los pensamientos porque van a estar ahí, pero elegí estar presente en la respiración. Poco a poco vas a ir reconociendo tu cuerpo. Cuando inhalas, ves como el aire entra en tu cuerpo, oxigena todo tu cuerpo, y cuando exhalas, puedes sentir como toda esa carga sale del cuerpo y estás un poquito más presente, un poquito más consciente, un poquito más entregado al momento con cada respiración. Y ahora sí, comenzamos presentando el tema de hoy. Y qué mejor manera de responderles tal vez la pregunta que se hagan en este momento de ¿por qué comenzó así este capítulo? ¿Por qué el capítulo de hoy fue diferente y dimos lugar a una respiración para conectar con el momento presente antes de comenzar a grabar este capítulo? A ver, en primer lugar, quiero comentarles que verdaderamente yo he hecho muchos cambios desde el último capítulo, y hoy en día conectarme con mi respiración, conectarme con mi ser, conectarme con mi corazón antes de transmitir un mensaje como el que quiero transmitir, es algo que me parece lo más congruente posible para conectarme con la intención con la que me quiero conectar. Porque realmente yo no soy quien trae estas palabras. Yo simplemente creo que soy en este momento un canal de los conceptos que voy a bajar en este capítulo. Y con respecto al tema, creo que es un tema de estar en total presencia
porque justamente vamos a hablar del sentir. El nombre del capítulo de hoy va a ser Quédate con el sí. El cómo es la vida. Y como verán, con el sí me refiero a las sensaciones, me refiero al sentir, me refiero al intencionar lo que queremos hacer. ¿A quién apunto cuando pensé en este tema? Apunto a mi versión o a tu versión, que a veces necesita más respuestas que cualquier otra cosa para comenzar a hacer algo. Necesita esa respuesta final, esa información final. ¿Y a qué me refiero con el cómo? Porque justamente eso es el cómo. El cómo es la parte racional. ¿De qué manera lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo me va a ir? ¿Cómo voy a poder hacerlo de tal manera? ¿Qué resultados voy a tener? ¿De qué manera me va a influir? ¿De qué manera lo voy a hacer? Todas esas preguntas que cuestionan, que parten desde una sensación de querer tener una respuesta, por ende detonan o, mejor dicho, muestran una falta de confianza en el proceso. El cómo son todas esas palabras que salen desde un nivel de miedo, desde un nivel de insuficiencia, desde un nivel de sentir que necesitamos tener primero una forma para poder entregarnos completamente a lo que queremos hacer. Y de todos pasamos ese momento, todos pasamos ese sentimiento. Yo lo viví en carne propia. Yo, chicos, a ver, les estoy hablando a nuestro amigo la máscara del cómo lo voy a hacer. Porque sabés que está ahí, porque yo también lo escucho y yo también lo tengo presente. Le estoy hablando a esa persona. ¿Qué respuesta buscas? ¿Qué certeza necesitas para entregarte completamente al proceso? ¿Qué esperás recibir a cambio de entregarte? Más que el propio regalo de entregarte. No me voy a saltar a la conclusión y al aprendizaje que llegué de esto, pero va un poco por lo que decía recién. Entonces, todos vivimos esa situación. Yo también la viví. Yo soy de las personas más racionales, de las personas que más necesidad de control tiene, de las personas que más ansiedad han sufrido. A ver, todos sufrimos ansiedad, no digo que alguien la sufrió más o menos que yo. Digo que lo tuve muy presente en mi vida, a eso es lo que voy. Que lo sentí mucho y que lo viví mucho. Entonces, yo también tuve ese cómo adentro mío. Y seguro todos lo tienen, porque es parte del ego, es parte de nosotros. Es justamente hasta incluso una herramienta poderosa para poder aprender uno de los principios elevados que quiero traer hoy al capítulo. Entonces, ¿qué me pasaba en esos momentos? ¿Qué me sucedía? Me daba cuenta de que justamente me quedaba tanto en el cómo que nunca actuaba. Me planteaba un objetivo y arrancaban todos los cómos. Todos los cómos empezaban a aparecer, lo que mencionaba antes, cómo lo voy a hacer, cómo me va a ir, cómo puedo hacerlo, cómo puedo generar un resultado, cómo puedo hacerlo más fácil, cómo, preguntas, dudas, sentido de insuficiencia y miedo. Atrás de todo eso hay miedo. El cómo es el disfraz más lindo o el disfraz que más le gusta al miedo. Al miedo le encanta disfrazarse del cómo, de la pregunta, del cuestionamiento. ¿Por qué? Porque cree que en el fondo hay una mejor manera de hacerlo. Porque en el cómo hay expectativa y la expectativa mata la realidad. La expectativa hace que nosotros creamos que hay una mejor manera de que eso suceda. Por ende, no nos podemos entregar completamente a la experiencia. Y bueno, a mí me pasó, como les venía contando, que me quedaba mucho con el cómo y terminaba pasándome esa sensación de decir, a ver, bueno, planteo algo, me pongo un objetivo y ahí arrancaban todos los cómos. Y me empezaba a juzgar porque decía, bueno, tengo que hacerlo de esta manera, de la otra, y era el rey de las estrategias. Creo que fui de las mejores personas haciendo estrategias para cumplir mis objetivos. Pero cuando había que enfrentar esa situación y vivirla y transitarla y hacer la parte de uno y dejarla ir,
Que cuando me refiero a dejar ir, me refiero a dejar ir los miedos que hay detrás de ese cómo, la escasez que hay detrás de ese cómo, la insuficiencia que hay detrás de ese cómo. Cuando hay que dejar ir todo eso, que son apegos muy grandes que tenemos, porque tenemos mucho apego a la expectativa, en ese momento todo se hace más difícil y te quedás perdido en el cómo lo vas a hacer. Pero ahí se me viene una pregunta, que fue la pregunta que disparó todo. ¿Cuándo dije que sí? ¿Cuándo dijiste que sí? Te pregunto. Porque el cómo es llegar, es cómo voy a llegar. Partís de la base de que no tenés las herramientas para llegar. Y desconfías del proceso. Si la vida te pone esa situación adelante tuyo, ¿por qué no estar totalmente entregado y totalmente dispuesto a vivirla? Si la vida te da la posibilidad de que vivas esa experiencia, ¿por qué no darte la posibilidad de entregarte completamente y de confiar en que la vida te va a sostener? El cómo es la vida. La vida se va a encargar de sostenerte. La voluntad de la vida es tu felicidad, es nuestra felicidad. Querés darle el nombre de Dios, querés darle el nombre de lo que sea, del universo, de las estrellas, de los ángeles. Dale el nombre que vos quieras. Yo en este momento lo expreso como vida, lo expreso como esa energía que hay detrás de todo eso, esa energía de creación. El cómo es la vida. Pero vuelvo a la pregunta de antes. ¿Cuándo diste el sí? ¿Cuándo declaraste y cuándo te comprometiste con esa intención de hacer lo que querés hacer? Porque, miren, se los voy a contar desde mi caso. Imagínate, vos que estás escuchando esto, que no sé si sabés lo que querés de tu vida, o si capaz no lo sabés todavía. Pero bueno, imagínate tener totalmente claro qué es lo que querés de tu vida. Exacto. Esa sensación que buscabas, esa sensación que quisiste encontrar recién cuando te hice esa pregunta, se siente constantemente cuando sabes que es lo que querés de tu vida. Decir, bueno, lo tengo. Pero vos fíjate, estamos hablando de querer. El querer parte de la escasez. Ahora te pregunto, ¿cuándo te comprometiste con eso? ¿Te comprometiste con eso que decís que querés? ¿Elegís reafirmar constantemente eso que querés? ¿Elegís intencionar que todo tu cuerpo, que tu único objetivo sea intencionar eso? Y ni siquiera hablo del hecho de, vuelvo a decir, no estoy hablando de querer, estoy hablando de sentir, de vibrar ese objetivo que tenés. Dar el sí. Mira, lo voy a dar con un ejemplo tan simple. Me pasó antes de grabar este capítulo. Estaba grabando este capítulo que se llama Quédate con el sí, el cómo es la vida. Y estaba preguntándome cómo lo voy a hacer, cómo voy a encontrar las mejores palabras para poder grabar bien, cómo voy a hacer para que salga el capítulo lo mejor posible, qué palabras voy a usar, con qué tono de voz. Le voy a dar una estructura al capítulo o directamente lo voy a hacer todo improvisado. Y miedo, escasez. Es no confiar, no entregarse. ¿Entendés? Eso es no entregarse. No confiar en la vida. No confiar en que la vida te va a dar todo eso. Pero después dije, pará. El sí yo lo di. Yo tengo la intención de transmitirte este mensaje que te estoy transmitiendo. Yo tengo esta intención de... Además, no es que, ojo, yo lo estoy hablando esto porque es pura teoría. A ver, yo todos estos conceptos y esta filosofía de vida los saco de cosas que voy estudiando. Desde la psicología, el sesgo de control muestra que cuanto más buscamos controlar, más ansiedad generamos. Hay un psicólogo, Martin Seligman, que es muy reconocido por su influencia en la psicología positiva, que dice que la felicidad no proviene de planear cómo vivir mejor, sino de comprometerse con lo que se elige. Esto acá me introduzco y me comprometo totalmente con aprender
cómo poder atravesar los problemas de la mejor manera. El podcast va de esto, va de encontrar a través de conectar con nuestra autenticidad una posibilidad de transformación para poder estar más en paz. Al fin y al cabo es eso, estar más en paz con la vida que llevamos. Entonces, aplicado a lo que hablábamos en el capítulo de recién, ¿cómo podés vos estar en paz cuestionando todo el tiempo el proceso? Porque partís totalmente de la escasez. La escasez pregunta cómo. La abundancia declara sí. Cuando vos ya sabés ese objetivo, directamente te entregás con un sí, porque las intenciones no vienen con palabras. Cuando vos ya sabés el momento de dar el sí y te comprometés totalmente con eso, lo sentís en el cuerpo. Haces una declaración a la vida de que te comprometés y sentís constantemente eso. Obviamente pueden aparecer miedos, por momentos se te puede hasta olvidar, después uno se puede dar el lugar al recompromiso, pero eso ya lo vamos a dejar para charlarlo en otro momento. Pero cuando vos das esa declaración a la vida, es porque verdaderamente lo sentís y te sentís parte de eso y le das el sí al proceso. El sí es darle el sí al proceso y confiar en que la vida nos va a sostener y nos va a enseñar el cómo. Y después es parte del camino. En el camino va a haber, por ejemplo, yo entendí que una gran parte de llegar al sí es a través del cuerpo, por ejemplo. Salir un poco de la cabeza, que en la cabeza normalmente está el cómo, y empezar a sentir. Cuando vos sentís y te dejás de guiar por palabras y te empezás a guiar por sensaciones, estás completamente y estás constantemente siendo congruente con ese sí que das. Con ese sí que das, con elegir la paz. O con lo que vos quieras elegir. Esto puedes aplicarlo para lo que sea. Puede ir desde la acción más minúscula hasta el sentido más profundo que quieras buscarle a tu vida. Y como decía, el cuerpo es, por ejemplo, una herramienta de empezar a sentir y dar el sí. Después hay otras cosas que vos podés agarrar como principios elevados, conceptos que te puedan llegar a bajar o que puedas llegar a aprender de algún mentor, de alguien que vos sigas o de alguien que simplemente te diga una frase y que esa frase te haga el clic. Obviamente pueden acompañar y sostener este sí que vos das. Y lo más importante es entregarte a través de las sensaciones, a través de la intención, pero a través de la intención sobre todo, porque en la intención es donde está el sí. Mira, voy a mencionar a Belén Fresco, que es una gran persona que conocí y seguramente va a estar escuchando esto en un evento al que fui hace poco. Y estábamos hablando de un nuevo desafío que quiero encarar, que es la posibilidad de hacer un reto de 60 días subiendo contenidos todos los días. Si estás escuchando esto, podés ir a mis redes sociales. Seguramente ya haya arrancado ese reto, así que te invito a que también lo puedas seguir de cerca, que ahí voy a estar compartiendo revelaciones de todo el tiempo, constantemente, todos los días, por lo menos una vez por día. Más allá de eso, cuando estaba hablando de sumergirme a este reto, lo hablaba con ella. Y yo buscando justamente en el cómo, en la cabeza, viste, el cómo lo voy a hacer, de qué manera, cuándo lo voy a grabar, en qué momento, cómo lo voy a editar, y todas las dudas, todos los miedos surgían. Y ella me hizo una pregunta que no solamente me sirvió muchísimo para adquirir un nuevo principio elevado, sino que también desde ahí saqué el nombre de este capítulo. Ella me dijo, mira, si vos pudieras tener una revelación todos los días, ¿elegirías compartirla con la gente? ¿Elegirías compartirla con el mundo? Si vos de corazón sintieras que todos los días tenés un aprendizaje, ¿no te gustaría compartirlo con el mundo? Y yo le dije, sí. Y ella me dijo, quédate con ese sí. El cómo es la vida. Entregate totalmente al proceso. La vida te va a enseñar las formas. Porque cuando vos das el sí, la vida te enseña el cómo. Entonces, si llegaste hasta acá, primero que nada, quiero volver a agradecerte. En segundo lugar, te voy a pedir que para cerrar el capítulo volvamos a hacer una respiración. Una respiración profunda, una buena inhalación y una buena exhalación. Esto es un nuevo capítulo de Espacio en Blanco. Esto es un nuevo momento
para conectar con esa versión que sabes que está dentro tuyo y que querés elegir ser. Te estoy hablando a vos, observador. Yo sé que me estás escuchando. Entrégate totalmente a la vida. Quédate con el sí. Nos vemos.